Muy bien. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta para determinar la localización de nuestro proyecto y de nuestra empresa va a estar directamente relacionado con nuestras capacidades. Es decir, cuál es nuestra capacidad instalada, cuál es nuestra capacidad real, cuál es nuestra capacidad para abordar o para afrontar la demanda de nuestro producto o servicio. Es decir, nosotros, una vez identifiquemos a quién le vamos a ofrecer nuestro producto o servicio, tendremos que identificar también cuál es nuestra capacidad para ofrecer una cantidad específica de productos o servicios. De acuerdo a esa capacidad que yo tengo, una capacidad instalada y una capacidad real para poder ofrecer a un mercado, pues básicamente también vamos a establecer o identificar en dónde va a estar situado nuestro proyecto o nuestra empresa. Los factores que se tendrán que tener en cuenta para ubicar o para determinar la localización de la compañía o del proyecto son, entre otras, la demanda y el área de influencia. ¿Qué quiere decir esto? La demanda y el área de influencia tendrá que tener la posibilidad de acceder a mi producto o servicio teniendo en cuenta en dónde yo ubico mi compañía o mi proyecto. Para esto, obviamente, tendré que tener en cuenta el transporte. El transporte no solo de la movilización de los clientes hacia mi lugar físico en donde se encuentra mi producto o mi planta de producción o distribución o comercialización, frente a cómo los clientes pueden acceder o llegar a dicho lugar donde yo me encuentro. Pero también el transporte tendría que tener en cuenta frente a los proveedores, es decir, los insumos y materias primas que yo requiero, ¿en dónde se encuentran? ¿Se encuentran cerca o lejos del lugar donde yo he decidido que debe localizarse mi proyecto o mi empresa? Teniendo en cuenta esto, tendremos que asumir ciertos tipos de costos. Entonces, el lugar donde nos situemos tiene que ser estratégico para acceso a los clientes y, por otro lado, acceso mío a los proveedores. Si yo sé exactamente cuáles son mis proveedores y que pueden llegar a ofrecerme a mí mis materias primas y mis insumos en el lugar que yo he decidido establecerme, pues básicamente he logrado básicamente un posicionamiento estratégico que me permitirá acceder y mantener a flote mi capacidad de producción de productos o servicios dependiendo del caso. Claramente esto también tiene que tener en cuenta con la disponibilidad. Una cosa es el transporte de los productos, servicios, insumos o clientes. Otra cosa es la disponibilidad de los insumos y materia prima. Es decir, una cosa es que yo esté cerca a un proveedor y que éste me pueda proveer a mí de X o Y factor. Otra cosa muy distinta es decir, cuántos de esos productos o proveedores yo puedo encontrar cercas al lugar donde yo me decido establecer. La disponibilidad de estos productos o servicios es ilimitada o por el contrario limitada de acuerdo a una cantidad de proveedores o por el contrario de acuerdo al propio producto o insumo. Es decir, si yo requiero pescado para hacer una comida, ¿cuántos de estos proveedores pueden darme a mí? Ahora, ¿estos proveedores pueden darme a mí permanentemente o es de acuerdo a cierta estacionalidad de que existe o no existe el producto? Esto obviamente aplica para cualquier tipo de producto o servicio. Así que una cosa es el transporte, otra cosa es la cantidad de proveedores que yo pueda acceder, otra cosa es la disponibilidad de proveedores y la disponibilidad de materias primas o insumos que yo requiera. Esto también va a ser un factor esencial al momento de establecer la localización del proyecto o de la empresa. Claramente también vamos a tener que tener en cuenta las consideraciones fiscales. En donde nos encontramos va a tener una carga tributaria o una exención tributaria dependiendo de la localización que hemos decidido. Claramente aquí vamos a hablar de que si estamos hablando de zonas francas van a tener cierto tipo de particularidades y de exenciones fiscales. Pero también vamos a hablar de que en una cabecera municipal, en una ciudad capital o por el contrario en una zona rural, las condiciones fiscales y las cargas impositivas que va a tener nuestra compañía o nuestro proyecto van a ser muy distintas. Así que este es un factor fundamental también de tener en cuenta para poder saber exactamente qué tan viable es el situarnos o no en un lugar específico. Claramente, una de las condiciones también de vital importancia son las condiciones meteorológicas. Dependiendo del lugar en donde nos encontremos, tendremos ciertos tipos de condiciones meteorológicas. Para el caso de Colombia, para el caso de Tunja, para el caso de ciertos lugares, existen zonas húmedas, zonas frías, zonas calientes. Dependiendo de dónde deseemos nosotros estar, tenemos que tener en cuenta las condiciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque puede que afecte de una u otra forma no solo nuestro producto o servicio, sino también a las condiciones de calidad o de durabilidad que tienen nuestros productos o servicios. Así que las condiciones meteorológicas también tendrán que ser un factor a evaluar al momento de hablar de la localización del proyecto. Claramente, desde un punto de vista un poco más
moderno frente a la humanización precisamente de las compañías, tendremos que tener en cuenta la calidad de vida que se presta dentro del área de influencia de nuestra organización en donde estemos situados. Es decir, donde coloquemos la compañía existen otro tipo de proyectos o de organizaciones o compañías que nos proveen, por ejemplo, de comida, de transporte, de acceso a ropa, de acceso a salas de belleza, en fin, cosas por el estilo que le provean de una u otra forma bienestar a nuestra compañía desde el punto de vista de nuestros colaboradores o nuestros trabajadores. Básicamente esto también es un factor a tener en cuenta al momento de decidir en qué lugar vamos a tener la posibilidad de localizar nuestro proyecto o nuestra empresa. Teniendo en cuenta esto, podremos o no tomar un cierto tipo, una decisión u otra. Claramente también va a estar definido o va a estar orientado la localización del proyecto a nuestro proceso de producción. A nosotros exactamente qué tipo de proceso de producción vamos a manejar. A escala, básicamente ilimitadamente vamos a producir durante demasiado tiempo en cantidades industriales o por el contrario vamos a tener una producción tal vez un poquito más orientada al valor agregado específico de cada uno de los productos o servicios que estamos ofreciendo. Claramente esto quiere decir nosotros vamos a ofrecer nuestro producto o servicio bajo pedido, es decir, nos van a pedir primero qué es lo que quieren de nosotros y nosotros lo vamos a elaborar y luego se lo vamos a entregar, o vamos a tener un stock, o por el contrario vamos a producir permanentemente teniendo en cuenta que vamos a estar presentando o vendiendo continuamente a distintos locales o distintos clientes. De acuerdo a nuestro proceso de producción también tendremos que tener en cuenta la localización del proyecto y esto va amarrado directamente al tamaño de nuestra proyecto o nuestra organización. Dependiendo de la cantidad de producción que nosotros vamos a tener y el tiempo que vamos a tener para producir, para poder ofrecer a nuestro producto, a nuestro servicio, perdón, a nuestro cliente potencial o ya fidelizado, pues básicamente tenemos que tener una capacidad instalada que va de acorde a la capacidad o al tamaño que tendremos como proyecto o como organización en un lugar específico. Para esto obviamente tendremos que tener en cuenta la inversión en equipos, que tendremos que tener en cuenta la inversión en maquinaria, en tecnología, en inmobiliario, baños, comida, casinos, sistematización de la información, el software que vamos a manejar para manejar bien sea la parte contable o financiera, o bien sea la parte de carga tributaria, bien sea la parte de capacidades instaladas, bien sea la parte de manejo del e-commerce directamente con las plataformas de medios de pagos para poder llegar al cliente. En fin, esa parte, esa inversión básicamente que va a estar amarrada al lugar en donde yo me encuentro es importante. Claramente no significa que yo solamente me conformo con identificar la cantidad de computadores o de maquinaria que yo necesito. No, el acceso a servicios públicos es fundamental en donde yo sitúo la compañía o el proyecto. Si yo requiero una capacidad o una conectividad permanente y robusta, básicamente tendré que estar situado en un lugar en donde exista ciertos tipos de comunicaciones o de redes que me permitan a mí manejar mi producto o servicio y mi entrega de la misma en condiciones óptimas. Claramente también aquí hablaremos sobre algún tipo de inversiones en obras físicas. Partimos de que nuestros proyectos no tienen restricción presupuestal, pero sí tendremos que tener cierto tipo de criterios frente a la lógica. Es decir, no vamos a abordar toda la demanda posible, sino una demanda. Para poder abordar esta demanda, entonces, ¿qué tipo de compañía puedo yo llegar a tener? El tamaño de la misma, los productos, los servicios, la maquinaria, la tecnología que voy a requerir para poder atender a esta demanda que yo he identificado, ¿cuál va a ser? Aquí obviamente hablamos de inversiones de planta, de obras físicas, hablamos básicamente de adecuaciones, dependiendo del tipo de proyecto también podríamos hablar de cierto tipo de refrigeración, si es para el caso de comidas o restaurantes, por ejemplo, sino el tipo de bodegaje que vamos a requerir para guardar nuestros insumos o nuestras materias primas si es para producir un producto o un servicio que viene transformado o sencillamente para colocarlo y resguardarlo si simplemente estoy comercializando un producto o un servicio. Esto tendrá que tener algunos tipos de inversiones frente a la planta y la localización de cada una de ellas. Claramente también hablamos de un costo de recurso humano. Dependiendo del tamaño de nuestro proyecto y de nuestra fábrica, nuestro proyecto o empresa, vamos a tener una capacidad instalada para
el recurso humano. Y este recurso humano, ¿cuánto nos va a costar? Eso también vamos a tenerlo en cuenta de acuerdo a nuestro organigrama, de acuerdo a nuestra capacidad productiva, de acuerdo a nuestras estimaciones de demanda. Para poder abarcarla, tendremos que definir cuántas personas voy a contratar, durante cuánto tiempo, y cuántas personas podrán estar dentro de ese espacio específico por un determinado momento. Vamos a hablar también de los costos indirectos y de algunas evaluaciones o alternativas tecnológicas que tenemos que tener en cuenta frente a el tamaño, la localización de nuestro proyecto u organización. Siempre teniendo en cuenta la capacidad instalada versus la capacidad necesaria. Una cosa es cuánto yo puedo hacer, otra cosa es cuánto yo necesito hacer. Y eso lo hago de acuerdo también a cuáles son mis capacidades o mis recursos. Es decir, la capacidad instalada es esta, la capacidad necesaria es esta, de acuerdo a mi demanda proyectada y obviamente a lo que yo he segmentado de mercado, pero también cuál es exactamente lo que yo puedo llegar a hacer de acuerdo a los recursos con los cuales yo cuento.